Bienvenidos un día más al patio del Palacio de los Gobernadores, donde les vamos a contar, les vamos a transmitir cómo se están desarrollando esta última jornada de los 3 seminarios que se iniciaban el lunes. Los seminarios eran la Atlántida entre la leyenda y la verdad histórica. También se iniciaba el jueves el humor. Es el 6º seminario de Antropología de la Conducta Carlos Castilla del Pino, y también se iniciaba el seminario sobre Gibraltar y el campo de Gibraltar ante el inicio del Brexit. Estos 3 seminarios van a vivir hoy su última jornada, que también constituye la última jornada de este curso de verano de la UCA en San Roque, y se lo vamos a contar ahora mismo qué es lo que se ha visto y cómo se ha desarrollado aquí en el Palacio de los Gobernadores. La Atlántida entre la leyenda y la verdad histórica, un seminario que comenzaba el pasado jueves y que pone hoy punto y final con el desarrollo de esta tercera jornada. Va a finalizar el seminario con una mesa redonda que lleva por título El futuro de la investigación sobre la Atlántida, y uno de los que va a participar, uno de los ponentes conferenciantes que va a participar en esta mesa redonda es Juan Antonio Morales, a quien ya tenemos con nosotros. Muchísimas gracias por atendernos. El futuro de la investigación en la Atlántida, las posibilidades, ¿qué es lo que se va a poner encima de esa mesa redonda? Bueno, pues la verdad es que yo realmente he investigado una pequeña parte, que es la parte demostrable desde un punto de vista geológico. Y una de las cosas que se está poniendo de manifiesto en este curso pues es que ninguna ciencia por sí misma puede abordar la problemática de la Atlántida ella sola, sino que hacen falta estudios multidisciplinares. Cualquier hipótesis que se ponga encima de la mesa tiene que solventar una serie de detalles y ser explicado por las demás ciencias. Ni la historia, ni la arqueología, ni la geología por sí misma pueden explicar este fenómeno, sino que hace falta acudir a muchos tipos de datos aportados por muchas ciencias distintas para poder establecer una hipótesis coherente para todas esas ramas de la ciencia. Y desde el punto de vista geológico, ¿qué se puede explicar? ¿Qué indicios? Bueno, pues desde el punto de vista geológico yo me he centrado en explicar varios detalles concretos de esa leyenda. Por ejemplo, una es la existencia en el suroeste peninsular de uno de los detalles más llamativos de la Atlántida, que es la cultura de los metales. Nosotros tenemos en el suroeste de España, en el oeste de Andalucía, la zona metalífera más rica del mundo, que es la faja pirítica ibérica, que va desde la zona del norte del Algarve portugués, pasando por la zona de Huelva, hasta meterse en la Sierra Norte de Sevilla. Y esa es la zona, metálicamente, es la zona más rica del mundo en metales, por ejemplo, como el cobre, el hierro y otros metales anexos, ¿no? Eso es, evidentemente, si se hablaba de la Atlántida como una zona donde había cultura de los metales, pues la arqueología en este caso demuestra que hay cultura de los metales al menos desde el cuarto milenio antes de Cristo. Entonces eso nos pone en un contexto interesante. Vale. Otra de las cosas que la geología puede aportar, por ejemplo, es en este caso, tanto yo en la Universidad de Huelva como otros compañeros de la Universidad de Cádiz y otros grupos de investigación de la propia Universidad de Huelva llevamos 20 y tantos años estudiando sondeos tanto en las marismas del Guadalquivir como en la ría de Huelva, en la bahía de Cádiz, y hemos sido capaces con esos sondeos y dataciones de carbono 14 de reconstruir cómo era la geografía en los periodos históricos, que no se parece a la geografía actual. Vale. Entonces estamos metiendo en un contexto paleogeográfico, es decir, cómo era la geografía del periodo de Platón, cómo era la geografía de los romanos, cómo era la geografía y evidentemente se ve cómo la costa ha ido evolucionando, se han ido rellenando los sistemas costeros, en otro lado los acantilados se han ido erosionando y hemos sido capaces de reconstruir esas geografías antiguas. Y en ese caso, pues disponemos de unas geografías que pueden esta vez sí ser comparadas con los relatos griegos. Vale. Y después, por otro lado, en esos registros geológicos que nos salen de los sondeos, pues ha habido una cosa muy llamativa que está ahora muy en auge desde que ha salido el documental de la Gran Ola. Que ese documental, que ha sido un pelotazo, está ahora mismo en el ranking de los filmes más vistos en España,
Y ese documental lo que hace es poner encima de la mesa datos de que hay tsunamis en esta costa de Huelva y Cádiz repetitivos. Evidentemente, si uno agarra el relato de Platón y ve cómo Platón relata el fin de la Atlántida, que dice que hay un terremoto y después las aguas se remueven y describe exactamente el comportamiento de un tsunami. Vale. Evidentemente en estas costas no ha habido uno solo de esos tsunamis, sino que hubo uno justo cuando nace el relato Atlante, que es en el tiempo de Solón, y antes había habido otros en el año 1000 a.C., en el año 2500 a.C., justo finalizando con periodos históricos y evolutivos de las culturas de los metales. Entonces eso nos pone en un marco muy sugerente. Eso pone muchos ingredientes que pone un marco muy asientan, sugerente, ¿no? Es decir, que la geología puede aportar datos que pueden aportar luz de dónde toma Platón algunos de los datos que utiliza para su relato Atlante. Muy bien, Juan Antonio Morales, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por difundir nuestra ciencia. Gracias. Bueno, pues ahí quedan las impresiones y vamos a contarles ahora más detalles también sobre este seminario que trata sobre la Atlántida. También en el seminario La Atlántida entre la leyenda y la verdad histórica les comentábamos que se va a celebrar una mesa redonda. Uno de los ponentes, uno de los conferenciantes que va a intervenir en esa mesa redonda es Alberto Porlán, a quien ya damos la bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Previamente a esta mesa redonda usted impartió una ponencia ayer bajo el título La Atlántida, el dilema de Platón. A mí me encantaría que nos expusiese un poco las líneas básicas o generales que intentó transmitir a los asistentes ayer. Es un poco complicado porque, ¿Por qué? En fin, la hipótesis sobre Atlantis no puede haber más que hipótesis o conjeturas. No puede haber pruebas porque no existen de ninguna clase. Se trata de un relato cerrado sobre el que solo se puede especular. Mi conjetura es la que expuse en mi libro Tartessos, un nuevo paradigma, y consiste en que yo considero, a través de una serie de datos concretos y de citas de autores, que Platón extrajo sus conocimientos sobre Atlantis, porque Atlantis tuvo un núcleo, indudablemente, tuvo un núcleo cierto, las extrajo de la secta pitagórica, la cual estaba a su vez en conocimiento de la existencia de una civilización atlántica muy importante. Esa civilización atlántica, desde mi punto de vista, solo pudo ser Tartessos. De manera que lo que hizo el bueno de Platón fue modificar la información a la que accedió comprando los libros secretos de aquella secta, cosa que, en fin, de la que hablan por lo menos media docena de autores, y convertirlos en su leyenda de Atlantis. ¿Por qué despierta tanta curiosidad, tantas ganas de...? ¿Porque no se puede probar nada o...? No lo sé, eso es algo que me parece incomprensible. Supongo que ha traído tanto... En fin, llevamos, yo calculo que 100 generaciones hablando de Atlantis. ¿Por qué suscita tanto interés? ¿Por qué no se ha muerto ese interés a lo largo de los siglos? Esa es una pregunta a la que no sé contestar. No sé qué tiene fábula, no, es una leyenda. Mito, leyenda, sí. Sí, para atraer de esa manera la atención y para continuar, convertirse en un motor
en fin, secular, de invenciones en la mayor parte de los casos. Sí. Pero bueno, sobre la mesa redonda el tema es el futuro de la investigación de la Atlántida. No es que nos vayamos a quedar aquí, sino que estamos pensando en el futuro de la investigación. Pues sí, pero claro, si cada vez siguen apareciendo hipótesis nuevas más o menos disparatadas, porque aquí todo es posible, es decir, esto se ha puesto en, qué sé yo, se ha puesto frente a las costas del Senegal, se ha puesto en el Océano Pacífico, se ha puesto en el Caribe. En fin, si siguen apareciendo estas cosas, vamos a terminar enterrados bajo un manto, o más bien un montón de especulaciones, y entonces todo va a ser igual. El problema está en deslindar lo que es absolutamente delirante, ¿verdad?, de lo que se puede esperar que fuera aquello. Muy bien, Alberto Porlán, muchísimas gracias por atendernos. No hay de qué, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ahí quedan las impresiones de uno de los conferenciantes y uno de los intervinientes en esa mesa redonda del seminario sobre la Atlántida. Gibraltar y el campo de Gibraltar ante el inicio del Brexit, este seminario que ha transcurrido durante estas últimas jornadas. Hoy sábado vive su última jornada aquí en el Palacio de los Gobernadores. Recordamos que ayer nos desplazábamos a la Universidad de Gibraltar para vivir esta segunda jornada. Vamos a hablar con uno de los coordinadores del seminario, con Jesús Verdú. Bienvenido y muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un poco los objetivos generales que os planteasteis con este seminario, con estas 3 jornadas, y cómo ha transcurrido. Muy bien, vamos a ver. A lo largo de estos cursos de verano de San Roque, Gibraltar siempre ha sido un elemento central de discusión, de debate, de análisis, ¿verdad? Las circunstancias ahora están impregnadas por el proceso del Brexit, que arroja multitud de incertidumbres y dudas. Por lo tanto, lo que nos planteamos en este curso es abordar de una forma completa, coherente, los distintos escenarios, problemas, situaciones en torno al proceso del Brexit, que tanto afecta, por supuesto, a Gibraltar, pero también al campo de Gibraltar. Conclusiones frente a ese escenario nuevo del Brexit que se abría y que se trataba el año pasado en el seminario, diferencias con respecto a este año, porque ha pasado un año y yo he escuchado que ha pasado un año, no ha pasado nada, pero han pasado muchas cosas a la vez, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Vamos a ver, hay muchísimas incertidumbres que siguen siendo las mismas y que están presentes y que tardarán en resolverse. Pero a lo largo de este año se ha normalizado la situación. Yo creo que ha sido fundamental también España incorporar una línea con el nuevo ministro Dastis un poco más coherente que la política exterior de ocurrencias de moratinos que de alguna manera empañaban, dificultaban, empozoñaban, envenenaban el escenario. Ahora es un escenario más calmado, más tranquilo, en el que se puede ver, dentro de las enormes dificultades e incertidumbres, bueno, pues que hay posibilidades de llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso para todas las partes. ¿Cómo se planifica un seminario de este tipo? Bien, vamos a ver, una idea central de este seminario que a mí me gustaría subrayar, ¿sí?, es que uno de los 2 días se ha desarrollado en la Universidad de Gibraltar. Creo que es muy importante hacer ver que hay una línea de cooperación con Gibraltar y que en el marco de la cooperación universitaria hay muchísimas actuaciones positivas para nuestros alumnos, nuestros investigadores, y que confirman un entorno de enseñanza de calidad
mutuamente beneficioso. Por lo tanto, subrayo que una de las características específicas de este curso es que uno de los días, ayer en concreto, se desarrolló enteramente en la Universidad de Gibraltar, y que, por ejemplo, el primer día vino un profesor gibraltareño que trabaja en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, al más alto nivel académico en el Reino Unido. Creo que tenemos que aprovechar las sinergias comunes en este sentido, que a nuestros alumnos, y además yo lo estoy notando, les proporcionan unas oportunidades magníficas. Un detalle, eché yo en falta ayer, y las jornadas en general en todo el seminario, alumnos gibraltareños. ¿No se abre la puerta a la participación? Bien, eso es precisamente uno de los objetivos que tenemos. Muy bien. Esto es precisamente uno de los objetivos. Hasta ahora es una actividad de la Universidad de Cádiz, con alumnos de la Universidad de Cádiz, pero que poco a poco, ya el año pasado se incorporó la Universidad de Gibraltar, este año por segundo año consecutivo se ha realizado en la Universidad de Gibraltar. La idea es evolucionar hacia una organización conjunta entre ambas universidades. Muy bien. Es un camino largo en el que estamos trabajando poco a poco. Pero bueno, poco a poco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Humberto, por atendernos. Una de las ponencias y uno de los temas que se han tratado en el marco del seminario Gibraltar y el campo de Gibraltar ante el inicio del Brexit ha sido el tema del Brexit y Gibraltar, las aguas de la bahía. Una ponencia que ha corrido a cargo de Carlos Jiménez, a quien ya damos la bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos. Encantado, muy buenos días. Líneas generales de la ponencia y de lo que intentó transmitir a los asistentes. Pues trataré de resumirla. Fundamentalmente, esencialmente, lo que he pretendido es aclarar que en relación con el Brexit, con ocasión de las oportunidades que en principio puedan presentarse de revisar el estatuto jurídico de Gibraltar a raíz del Brexit, algo que se tendrá que ver en su momento y que ahora es precipitado, intempestivo, empezar a hablar ya de eso alegremente, ¿no? Digo que con ocasión del Brexit, lo que debe la gente, en mi personal y modesta opinión, tener muy en cuenta es que incluso en el supuesto de que se pudiera superar, que es una tarea muy ardua, ya lo sabemos, las reticencias, las dudas, la oposición manifiesta que ahora mismo tienen los gibraltareños acerca de un cambio de estatus jurídico de la colonia, ¿no?, su aproximación a España. Al margen de todo eso, hay un problema de fondo en el que a veces yo creo que no se insiste lo suficiente, no se reflexiona sobre ello, que es la presencia militar británica en el Peñón. Y que en el supuesto hipotético de que pudiera resolverse el primer problema, vendría el segundo. Que es la base militar. Que es la base militar. Y yo he enfocado la ponencia en torno precisamente a ese problema, al de la base militar, para aclarar que España también tendría que hacer concesiones relevantes y una propuesta, digamos, muy suficientemente interesante, satisfactoria al Reino Unido, para que el Reino Unido cediera también, aceptar una solución para la Roca. Una solución que dudo mucho que pasara porque se fueran de la base. Otra cosa es por ceder la base. Otra cosa es, bueno, el régimen jurídico, que ahora también pues sería ciencia ficción hablar sobre él, el régimen jurídico al que se podría someter la base militar. Base militar que es, por supuesto, la base naval, el aeropuerto, que es el aeropuerto militar, y las instalaciones de inteligencia, que son muy importantes en el Peñón. ¿Es la primera vez que se acerca a esta zona, que conoce ¿Qué le ha parecido? Conozco Cádiz, he estado en alguna ocasión en Algeciras, pero es cierto que no conocía el campo de Gibraltar, que no he venido nunca por aquí. Me ha resultado muy interesante esta visita, siento que haya sido rápida, un par de días, porque entra en contacto con una realidad
que a mí en última instancia me resulta familiar, que es la realidad del habitante fronterizo. Pero yo nací y me crié en Melilla y sé muy bien la mentalidad, la psicología. Me ha resultado muy fácil entender rápidamente cuáles son los problemas que subyacen al conflicto entre Estados, a la diferencia o controversia entre Estados, desde el punto de vista de la población, de la gente, de los fronterizos. Y la susceptibilidad que tenemos esta población fronteriza. Es cierto. Yo me siento próximo y además simpatizo, repito, por definición, por mi experiencia vital con esa frontera, con esa frontera y lo que representa y la necesidad del fronterizo de sobrevivir a pesar de ella y los problemas de estar por encima de esa normalmente frontera, exactamente. Los problemas que eso conlleva, en fin, yo en ese sentido y una impresión que tenemos los habitantes del campo de Gibraltar, incluido Gibraltar también, es que fuera de nuestras fronteras nuestro problema no se entiende. Porque es muy recurrente lo de Gibraltar español, pero una vez que llegas y conoces y profundizas un poco en la problemática, ¿es realidad esa opinión que tenemos aquí dentro del campo de Gibraltar? Yo creo que es en general correcta, refleja fielmente la realidad. Es normal que desde Barcelona, desde Bilbao, desde Madrid, no se vea el problema como se siente y se percibe aquí. Porque claro, la lejanía, el desconocimiento no ayudan, la verdad, y sobre todo las realidades fronterizas hay que vivirlas, hay que palparlas, hay que padecerlas también, para saber realmente lo que es que una frontera se cierre, la verdad, los problemas de todo tipo que eso puede conllevar, en fin, el deseo de supervivencia del fronterizo frente a todas las dificultades que inevitablemente surgen cuando uno traza en un lugar una línea y dice, pues aquí hay un régimen jurídico, aquí hay otro, aquí hay un poder, aquí hay otro. Bueno, todo eso, naturalmente las relaciones de poder se fijan a veces a cientos o miles de kilómetros de distancia, y eso tanto para los gibraltareños respecto del Reino Unido, porque yo ayer, en fin, pude conversar con algunos de ellos y son muy conscientes de que, de luego, ellos no solamente tienen un problema con España, lo tienen también con el Reino Unido. Y son conscientes, sabedores de que, en fin, el Reino Unido hoy dice A, pero que mañana puede decir B y pasado mañana puede ser C. Porque la política es así, es muy azarosa, igual que pasa con el amor, ¿verdad? Que hoy puede ser sí y mañana puede ser no, ¿verdad? Muy bien, Carlos Jiménez, muchísimas gracias por atendernos. Un placer, encantado, muy buenos días. Bueno, pues ahí queda uno de los ponentes que ha tomado parte en este seminario sobre Gibraltar y el campo de Gibraltar ante el inicio del Brexit. El sexto seminario sobre antropología de la conducta Carlos Castilla del Pino este año va dedicado al humor y va a poner el punto y final con una conferencia que va a impartir Laura Freixas y lleva un título El coño de Sofía Loren. A ver, esto nos lo tiene que explicar. Bienvenida. Hola. Antes que nada, bueno, pues, y muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias a vosotros por la entrevista. El título alude a un latiguillo que tenía el director editorial de la editorial en la que yo trabajaba, que bueno, yo proponía publicar este libro, publicar este otro, en general de escritoras, porque la literatura de las mujeres siempre me ha gustado especialmente. Y el latiguillo este que él tenía era decir, si conseguimos esto va a ser el coño de Sofía Loren. Y yo me sentía muy incómoda porque no era el único chiste machista que se hacía allí, sino que pues también el consejero delegado decía las mujeres solo sirven para follar y cosas de estas. Y entonces yo con los años he ido entendiendo cómo el humor
bueno, tiene muchos usos, pero uno de los usos que tiene es el de disfrazar unos mensajes dirigidos a mantener la jerarquía social y en particular la jerarquía entre hombres y mujeres, es decir, a recordarnos a las mujeres que finalmente no somos más que eso, que objetos, y a reafirmar el poder que tienen los que están situados en la parte superior de la jerarquía para utilizar ciertas palabras que sirven como, es lo que se llama, según supe después, el tabú lingüístico, sirven para marcar la diferencia social. Es decir, hay palabras que los que están arriba pueden decir y los que están abajo no. Era impensable que las otras mujeres o yo o que los hombres situados más abajo en la jerarquía usáramos palabrotas. O sea que eso que en un primer momento puede ser tomado como una broma es usado después como un arma de evidentemente es un arma de sometimiento, es una muestra de prepotencia y nos quedamos, pero hay un discurso social de que las bromas son inofensivas, que me impedía a mí, por ejemplo, hacer lo que me pedía el cuerpo, que era levantarme y marcharme. Me habrían dicho, ay mujer, es que ¿cómo te lo tomas? Es una broma, ¿no? Y voy a terminar poniendo como ejemplo de bromas de este tipo unas chapas que se han vendido en los Sanfermines que ponen chupa y calla, contra las cuales ha habido una denuncia pero que no ha prosperado, ¿no? Entonces el humor es muchas cosas y las conferencias que me han precedido han sido estupendas, interesantísimas, muy variadas, pero yo quiero mostrar esta faceta siniestra del humor como arma de dominación. Que además no somos conscientes muchas veces. Somos conscientes de un cierto malestar, de que hay algo que nos está ofendiendo, humillando, pero no sabemos reaccionar porque no hemos hecho toda una reflexión, que es la que yo voy a contar que sí que he hecho, porque me puse a leer sobre el lenguaje desde un punto de vista de género, leí mucho y ahora entiendo qué es lo que estaba en juego allí. Entonces simplemente me sentía mal, me sentía disminuida. Y creo que este tipo de mensajes, de los que voy a poner otros ejemplos, explican el malestar de las mujeres en público que yo he visto en este seminario, como veo constantemente. Por ejemplo, observo que cuando los hombres intervienen en los coloquios lo hacen con una seguridad en sí mismos, por ejemplo, pues expresan sus propias ideas, pueden contradecir al conferenciante, sobre todo si es una conferenciante, mientras que las mujeres siempre van pidiendo perdón, hacen solo preguntas, no afirman nada. Dicen yo solo quería, perdón, un pequeño inciso, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, esto es fruto de una educación que viene por muchas bandas y una de ellas es el humor. Muy bien, Laura Freixas, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, pues ahí quedan esas reflexiones que las vas a poner ahora mismo en la conferencia que va a impartir y que va a cerrar el curso de verano, el seminario sobre antropología de la conducta. Finalizan estos 3 seminarios sobre la Atlántida, sobre el humor y sobre Gibraltar y el campo de Gibraltar, y finaliza también esta 37ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Desde aquí les quiero agradecer la atención que nos han mostrado durante estas 2 semanas que ha durado este curso de verano. También quiero agradecer a todos mis compañeros de multimedia, a todos los ponentes y a todos los conferenciantes y coordinadores de los seminarios por habernos atendido durante estas jornadas que ha durado el curso de verano, y a ustedes les emplazo al próximo año, a la que ya será la 38ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque.